Yo creo que primero hay que distinguir que hoy en día el conflicto no es un tema tanto religioso. Yo creo que hoy fundamentalismo radical hay en todas las religiones. Vemos lo que ha sido el nacionalismo hindú y sus actos terroristas con las minorías musulmanas o cristianas en la India. Es decir, es un tema que es más global y a veces nosotros focalizamos mucho en el tema islámico. De todas maneras, esto está sucediendo sobre todo también en que se ven en los distintos ambientes las posturas cada vez más radicales que reclutan a jóvenes. Tanto sea, por ejemplo, en los barrios más pobres de Francia o, por ejemplo, en Bélgica, donde las minorías islámicas, bueno, y sobre todo población de origen árabe, sufren mucha discriminación y mucha marginación, lo cual eso genera un caldo de cultivo para los predicadores fanáticos y fundamentalistas que quieren reivindicar un montón de cosas y aprovechan esa situación de vulnerabilidad para captar allí adeptos. Claro, porque uno se pregunta, ¿qué le dan los yihadistas, qué le dan los integrantes del Estado Islámico a estos jóvenes europeos que obviamente sus padres seguramente no son europeos, o algunos sí, porque pueden ser hijos de segunda, tercera generación? ¿Qué les da? ¿Qué atractivos les da para que, puedan sumarlos a estos movimientos? Algunos han comparado este fenómeno con lo que en Occidente se llamaban, por así decir, las sectas destructivas, como figuras paternas alternativas en una sociedad en crisis y bastante relativista, es decir, donde no hay elementos de sentido, justamente un propósito en la vida, una razón radical en un contexto de, digamos, de bastante vacío existencial. Aquellas personalidades más vulnerables, con un deseo a su vez demasiado idealista, en algunas etapas de la vida son fácilmente captables por ideales muy radicales. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos escandaliza es que lo que pasa en el ambiente islámico en cuanto a la confrontación ideológica y religiosa es análogo a lo que vivimos en Europa en los siglos XVI y XVII con las guerras de religión. Solo que hoy tienen otro tipo de armamento y otro tipo de capacidad destructiva. Pero en realidad podríamos hacer una analogía con ese tipo de mentalidad para entenderla. Y no obstante, vemos que en Occidente hay actitudes fundamentalistas y radicales que no llegan a las armas, pero las vemos en las redes sociales. Las vemos permanentemente en personas que están con una violencia y con una incapacidad para comprender al otro, para escuchar al que piensa distinto. Y todo eso, para mí, hay un caldo de cultivo sociocultural que genera, digamos, cierta vulnerabilidad y un escape hacia cosas que a nosotros nos pueden parecer extremas, pero yo no creo que estemos tan lejos socioculturalmente. Aunque capaz que de este lado lo llevamos más por la agresión verbal, ¿no? Pero justamente que se nos escape en algunos casos, y que concretamente en Europa, con algún tipo de crisis que no es cuestión económica, es una cuestión más bien sociocultural. Y yo creo que eso es un caldo de cultivo para mentalidades de este tipo. El filósofo italiano Giovanni Sartori este fin de semana daba una entrevista a la prensa española y señalaba que a su criterio es absolutamente irreconciliable Occidente con los islamistas. Dice, son irreconciliables. Habla del trato que se le da a las mujeres, el desprecio por las mujeres, la vida cotidiana que llevan. Dice, hablamos, él señalaba en este reportaje, es muy interesante, búsquenlo en internet, vale la pena leerlo, también para polemizar con él, ¿no? No hay por qué coincidir, porque él hace afirmaciones ahí que son también muy polémicas. Pero él dice, hace muchos años que viven acá y que no se adaptaron a la vida en Occidente y que no están dispuestos además a adaptarse a la vida en Occidente. ¿Vos pensás que es absolutamente irreconciliable la presencia de los islamistas yo creo, Europa? Bueno, una cosa en Occidente, no solo en Europa. Una cosa es el Islam. De hecho, nuestra cultura occidental le debe mucho a la cultura islámica. O sea que en realidad yo no creo en una cuestión de irreconciliabilidad o de conflicto. No. Lo que sí creo es con las posturas radicales, intransigentes, pero eso sucede allá, entre ellos mismos, porque además no olvidemos que hoy ellos no pueden convivir con sus hermanos musulmanes porque los masacran, simplemente porque consideran que su modo de vivir el Islam es impuro. Entonces, una cosa el mayor sufrimiento es para los propios. No, por eso creo que no hay que confundir a las mentalidades islamistas radicales, fanáticas y terroristas con la cultura islámica y con la religión islámica, que es un mundo mucho más amplio y complejo y que sí convive sin problema con Occidente.